Bueno, bienvenidos una semana más a este podcast Si la soga no se rompe. En el día de hoy nos hemos venido a un sitio totalmente diferente. Vamos a hacer algo a lo que no estáis acostumbrados. Y bueno, ya podéis ver el entorno. Estoy en un sitio, una de las casas más emblemáticas de Villamartín, uno de los sitios que todo el mundo conoce y que además lo hablaba con Carlos hace un rato, que cuando viene gente a este sitio, que no es otro que la Hacienda del Rosalejo, cuando viene gente que no es de Villamartín, se quedan asombrados del entorno que hay aquí, de dónde está ubicado, del edificio, de las instalaciones. Y es algo que los que somos de Villamartín tenemos muy interiorizado, pero realmente esto es una joya. Además, es un lugar propiedad de una familia de la aristocracia, de unos vecinos muy antiguos de Villamartín, que no son poca cosa en la historia de España, porque son los fundadores de la Guardia Civil. Y en el día de hoy pues nos hemos acercado hasta aquí, lógicamente para grabar un episodio del podcast con, bueno, pues con el descendiente, con el actual duque de Ahumada, con don Javier Chico de Guzmán, que si no me equivoco tiene que estar por aquí para recibirnos, para poder echar un ratito de charla con él. Vamos a... Ah, mira, por aquí viene. Hombre, Paco, bienvenido a esta casa. ¿Cómo estamos? Me alegra mucho verte. Igualmente. ¿Cómo estás? Viene, claro, por supuesto, viene de Villamartín, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues aquí, como siempre, tienes tu casa. Pues llevábamos como 2 meses diciendo a la audiencia que, bueno, que íbamos a tener un invitado muy especial y entre una cosa y otra no nos hemos podido poner de acuerdo hasta hoy, pero la gente tenía ganas de este episodio, de conocer al duque de Ahumada, ¿no? Ah, bueno, pues entonces yo también, si hay que saludar a la gente, encantado de conoceros aquí. Yo me considero vecino de Villamartín, exactamente igual que vosotros. Pero venga, si queréis, tú querías venir a casa. Sí, claro. Tranquilamente. Mira, no te dan miedo los perros, ¿no? No, este se ve que... Este es un perro tranquilito. Está maestrado, ¿no? No, está maestrado. Pero venga, pasamos por aquí, entonces, si quieres. Bueno, le he estado comentando a... Bueno, ¿Sí? todo el mundo lo sabe porque hace poco se hizo el acto, de hecho, Sí. que, bueno, es descendiente usted de los fundadores de la Guardia Civil, ¿no? Sí, además el fundador de la Guardia Civil era el abuelo de mi abuelo. Entonces era de una saga de 3 personajes, abuelo, hijo y nieto, y me estoy refiriendo al fundador como el nieto, que eran 3 insignes vecinos de Villamartín, que hicieron muchísimo por estas tierras y en las que tenían grandísimo cariño. Y sus raíces estaban precisamente implantadas entre este triángulo de Ronda, Villamartín y Utrera. Y de hecho, en esta edificación, que hicieron sus antepasados también, hay muchos signos de esa arquitectura que es la que imperaba en la zona. Mira, por ejemplo, si os observáis aquí entrando en casa, este es un patio que tiene reminiscencias prácticamente un poquitito árabes, como se ve el tema. Y es un poco como es el núcleo de la casa, que no deja de ser un cortijo, que en un principio fue de labranza y que ahora mismo está ya transformado como una casa residencial en la que muchas veces se hacen aquí eventos y también algunas celebraciones. La arquitectura aquí en su interior es la típica de un cortijo andaluz, en que tiene un gran patio y alrededor los 4 laterales en los que está lo de las viviendas. Antes eran dependencias posiblemente del personal que trabajaba en la finca, pertenencias también donde se guardaban los almacenes, y en su origen era una almazara de aceituna, porque la finca, de mucha más extensión que la actual, tenía una gran superficie de olivar. Y prácticamente se ha ido transformando para hacerlo un poco como vivienda más residencial, ¿no? Tiene rincones que tenían también algunas piezas antiguas. Y si quieres te cuento un poco todo el tema. Sí. De aquí, si le parece, aquí, nos podemos sentar por aquí. Venga, y vamos hablando un poco de todo, ¿no? Y te comentamos todo lo que tú quieras, te lo voy yendo comentando. Luego sí, lo que tengo mucho interés es enseñaros también, ya que me has hablado del fundador de la Guardia Civil, que era el abuelo de mi abuelo, tenemos ahí un pequeño homenaje que le hice con una escultura de su efigie, pues, que está con su uniforme que era de general, justo cuando hicieron la fundación de la Guardia Civil, y que es una copia exacta del que está en el Museo de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno en Madrid. Pero luego vamos ahí y te lo veo. Pero pregúntame lo que quieras. Yo te voy contando. En lo que sepa. ¿Se ha colado aquí? Sí. Otto, ¿no? Se llama Otto, sí, pero me acompaña a todas partes. Es muy noble. ¿Y qué raza es? Este es es suizo, es un lobo suizo. Que, bueno, en blanco es evidente, que es bonito. Y lo que tiene es una gran fidelidad.
son perros que defienden a las personas. O sea, no es como, por ejemplo, el mastín, es un perro que Más defiende guardián, su ¿no? territorio. Entonces, si alguien invade su territorio es cuando realmente lo defiende. Pero estos son más para proteger a las personas. Este, por ejemplo, aquí lo ves, que es lo más noblote que te puedes imaginar, estar aquí conmigo hablando. Pero si me hicieras algún gesto que era como de agresividad, el perro te gruñiría y si no te da tiempo, incluso además me defendería con más ímpetu. O sea que lo vamos a tener aquí como de Este es invitado. como los lobos guargos de Juego de Tronos. ¿No has visto la serie de Juego de Tronos? No, no lo he visto, pero en fin. Esto va a ser. Mira, pero mira, vas a ver. Otto, sit, siéntate, sit, ven, sit. Porque no cabe. Venga, hazme caso. Sit. No, no cabe, que no cabe el pobre perro. Lo tenemos que dejar, ¿no? Bueno, entonces, a mí me interesaría mucho porque es una cosa que me llama mucho la atención y nunca he tenido, lógicamente, la oportunidad de preguntárselo a algún aristócrata. Sí. ¿Cómo es la vida de un aristócrata en el siglo XXI? Pues el siglo XXI, en principio, ha cambiado mucho del papel de que la aristocracia que tenía en las otras épocas, en la época medieval, ¿no? En principio, ahora, el tener un título nobiliario, el único que es que te obliga un poco a tener una especie, una conducta que sea más o menos ética. Entonces, en realidad, sin tener ningún privilegio, tienes alguna obligación. Y la obligación es un poco que tu conducta sea un poco coherente, a lo mejor con tu estirpe o con tus predecesores, y los honras a ellos, que son los que obtuvieron estas distinciones, precisamente con tu comportamiento, hacer procurar que sea ejemplar. Entonces, yo creo que el papel de la aristocracia en estos tiempos, en principio, es el intentar ser un poco de ejemplo en una sociedad en que se han perdido muchos valores. Y eso es muy importante. Y luego, por supuesto, lo que tienes que intentar es contribuir en lo posible a los que vayan en temas que sean del interés general. El interés general es un tema que debe presidir un poco la actuación de todas las personas que en principio quieren dejar un poquito de huella o simplemente el haber pasado por la vida haciendo algo por el prójimo, o sea, haciendo algo por los demás. Entonces te involucras y poco a poco vas haciendo cosas. Yo tengo un especial cariño a esta tierra, no porque sé que aquí mis predecesores vivieron y lo querían y les gustaba, sino porque realmente es que este pueblo es encantador. Me encanta la gente de aquí del pueblo, me encanta el charlar con los vecinos y sobre todo me encuentro casi en la obligación de ver de qué forma puedo corresponderles para poder ayudar en algún tema. He procurado siempre el ser pionero de algunas iniciativas que van en aras, como digo, del interés general. Cuando heredé esta finca de mi madre, entonces yo era muy joven, desgraciadamente mi madre murió también muy joven. Entonces una de las primeras iniciativas que vi es que había muy poca coordinación entre entre los agricultores, entre los que tenían aquí. Hola. Y faltaba una cohesión en todos ellos y promoví junto con algún amigo mío, casi de mi misma edad, un poquito más joven, el hacer una cooperativa. La cooperativa del campo de Villamartín fue este proyecto inicial en la que yo creo que ha hecho un papel extraordinario, ha cumplido ya 50 años y era una cohesión que había. Mira, viene por aquí otra vez nuestro perrito. Venga, otro. No se fía de mí. No se fía de ti por si me atacas. Que decía. Entonces, ese era un tema que además fomentó la curiosidad entre los agricultores de que esta tierra, que es una maravilla, estaba llamada para ser pionera de otros muchos cultivos. Y entonces empezamos también con producciones hortícolas y de hecho vemos ahora que la Vega de Villamartín pues es un centro de producción que está en el punto de mira de mucha gente. Hay producciones hortícolas de melones, ha habido de espárragos. Los de espárragos los inicié yo, por cierto, ya por los años 80, me parece que era una cosa así. Y luego después ahora estamos viendo que todos los llanos de Villamartín pues tienen cultivos de primor, podemos decir, y cultivos de huerta que tienen un enorme valor añadido a la agricultura local. Y estar un poco, como digo, los primeros impulsos que tuve cuando empecé yo un poco a gobernar, por decirlo, a administrar El apellido, estas digamos. propiedades. Sí. Y luego, por lo demás, ahora mismo lo que me preocupa y me ocupa también es un tema importantísimo, que es de qué forma se podría contribuir a que la educación de los jóvenes se aparte un poco de los móviles y esté más centrada en el tema de la capacidad intelectual o de pensamiento.
Entonces había un proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Villamartín que era el fomentar el tema de los juegos que no son con el ordenador. En este caso concreto, el juego del ajedrez. Y los juegos del ajedrez te despiertan mucho la mente y es importantísimo que nuestros jóvenes empiecen a motivarse en que el desarrollo intelectual y todo lo que sea de juegos, aparte de lo que hay ya, tengan también un componente importante en su quehacer diario, en sus actividades. Y ahora mismo mi ilusión es que tengamos aquí unos centros de formación para ajedrez, fomentarlo con concursos para niños, fomentarlo con concursos para profesionales y a ver si conseguimos que los niños dejen un momentito apartado el teléfono, el móvil o el ordenador para pensar y hacer algunos juegos que te despiertan muchísimo todo lo que es la capacidad intelectual. Hemos hecho también algunas veces alguna iniciativa que era muy divertida, también dentro de lo que era la creatividad, eran concursos de pintura rápida. Empezamos con el primer concurso de pintura rápida aquí, precisamente en esta finca, y luego después, ya que se consolidó, el propio ayuntamiento cogió el listón y el testigo para poder seguir haciéndolo. Y ahora también en Villamartín el concurso de pintura rápida que cita a los mejores pintores que hay en esa especialidad, pues casi como si fuera está en la agenda de todas las actividades que tiene Villamartín. Habría muchas más cosas que hacer, pero en fin, ya iremos haciendo. Es verdad que lo que comentas de lo del ajedrez, de lo de los videojuegos, los móviles y demás, es un propósito que tienes porque las 4 veces que hemos coincidido y hemos hablado, sí, ha salido el tema siempre y de hecho tienes un torneo que lo financias, que sí, yo estuve presente en la edición de este año, sí, hubo un montón de gente joven, de gente adulta también y llevan la razón del mundo porque al final me meto en el saco, estamos controlados completamente por los móviles, nos absorbemos, nos perdemos conversaciones humanas. O sea, yo, por ejemplo, estoy aquí con Carlos y en vez de hablar con él, a lo mejor estoy hablando con otra persona por el móvil. Y es importante esa apuesta. ¿Te acuerdas que comentamos algunas de las imágenes de aquel concurso? Que tuvo tanto éxito, tuvo un efecto de llamada, que vinieron gente de toda la provincia, sí, incluso alguna más, ¿no? Y recuerdo que tú y yo comentábamos el hecho de decir, mira, fíjate ahora porque todos los niños están todos callados, había 100 niños centrados con su pareja para ver un poco cómo era el campeonato de ajedrez. Y en ese momento no existían para ellos ni móviles ni ninguna otra cosa. Lo más importante que tenía era centrarse en su tablero, darle vueltas a la pelota y ver cómo podía competir con el contrario. Recuerda que hicimos una reflexión interesante para decir, esto hay que fomentarlo. Sí, hay que apostar por esto. ¿Sabes? Y entonces lo repetiremos siempre que podamos. Vamos a ver un poco. En Villamartín, no sé si tiene relación con usted o si usted tiene algo que ver. Hay un hombre, creo que es venezolano o uruguayo, paraguayo, no sé, es de Latinoamérica, y está impartiendo clases de ajedrez a niños. Claro, que de hecho estuvo aquí él también. Estuvo porque son profesores que saben también, como luego yo con la misma idea que ellos, y entonces saben que es muy importante desarrollar esta actividad mental, aparte del tema. Porque es que ahora mismo la juventud actual es que está muy enfocada al tema de los videojuegos y de los móviles y está perdiendo esa facultad, que es fundamental para la creatividad. Importante. Mira, para que veas, hay un concepto que se llama cerebro de TikTok. TikTok es una red social donde se ven vídeos de 1 minuto aproximadamente. Entonces, el cerebro de TikTok lo que hace es que la gente se lía a deslizar y no llega ni a ver siquiera los vídeos de 1 minuto. Entonces, este podcast es un formato largo de YouTube, que dura a lo mejor 1 hora, pero para que tenga esto más visitas, tenemos que coger los mejores clips de lo que hablemos aquí, reducirlo a 1 minuto y subirlo. Y esos son los que tienen más visitas. Para que la gente lo vea. Porque no perdemos el tiempo no somos capaces ya de ver algo largo verdaderamente. Eso me lo comentaba precisamente un experto en estos temas, en cómo tenían que enfocar la publicidad ahora. Tiene que ser muy directa. Antes tenía que ser un anuncio en la que te impactara con las imágenes, impactara con eso. Ahora no, tiene que ser, como tú muy bien dices, que en 2 o 3 segundos, que es lo que la gente aguanta con una pantalla, puedes transmitir un mensaje. Esto yo creo que por una parte tiene la ventaja de lo que decía la publicidad subliminal. Antes había un problema que tú veías en el cine, a lo mejor unas imágenes, y no te dabas cuenta
que te intercalaban. En las 16 que iban por segundo, te intercalaban una o dos fotografías en la que tú no las veías, pero tu cerebro las percataba. Entonces se llamaba la publicidad subliminal, que era la forma de darte un mensaje sin que tú te enteraras que te lo estaban dando, ¿no? Claro, yo creo que estas visiones de los 3 segundos no cabe posibilidad alguna de que alguien te pueda intercalar una imagen dentro de esa secuencia que había. O sea, eso tendrá sus ventajas y tendrá sus inconvenientes, ¿no? No tienes que Pero no ir ya cabe muy duda que directo. el mundo, si yo mirando hacia atrás y ver lo que era mi juventud, cuando tenía a lo mejor 18 años o menos, o 16 años, a lo que tiene ahora un chico de 16 años, es que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que no te da tiempo a concebirlo. Y hacía una reflexión el otro día muy curiosa. Tú te imagínate que una persona que en el año 1000 se muere, en el año 1000, y que hacen como han hecho con Walt Disney, no me acuerdo, la crisología o algo así, que lo congelan. Y luego, en el año 1500, 500 años más adelante, el tío se despierta. Y cuando se despierta, pues va a poder vivir perfectamente, porque en 500 años no han cambiado casi cosas. O sea, seguirá el mismo carro con la misma rueda, estarán andando con los mismos bueyes, tendrán las mismas herramientas, o estarán tirando con arco, o habrán descubierto dos o tres cositas que a lo mejor le pueden parecer sorprendentes, pero el tío se maneja. Sin embargo, ese mismo que se muere en 1500, ¿qué te digo? En 1500, en 1850, se hace la crisogenia con él, lo congelan, lo despiertan ahora y el pobrecito no sabría qué hacer. ¿Tú te imaginas lo que sería la eso? evolución ha sido tremenda. Sería terrible todo el tema. Ya no en 250 años, sino es lo que dice, en 50 años. Una cosa así. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que aquí, cuando venía a Villamartín y era pequeño, teníamos teléfono. Había un teléfono que era de manivela, dabas al teléfono y se ponía una operadora de Villamartín, que había una casita en la calle, no me acuerdo el nombre de la calle ahora, cerca de la plaza del pueblo, que estaba la telefónica y había 4 o 5 telefonistas que se iban cambiando. Las telefonistas eran las mascotillas, eran las viejas del visillo, que decían, ¿no? Porque estaban todo el tiempo escuchando a ver qué se enteraban decía. de todo. Pero, por ejemplo, entonces mi novia estaba en Mallorca. Y cuando pedías una conferencia, te estoy hablando, con 15 años, del año 60, ¿eh? Cuando pedías 60 o 65, pedías, quiero una conferencia con Mallorca, y dicen, tiene demora. Y dices, ¿pero demora cuánto? Y dice, no, demora 2 o 3 días. Y hasta los 2 o 3 días que te llamaban, que claro, ya entonces ni te encontrabas la novia, ni tú estabas hablando, se acababa. Imagínate eso, que yo lo he vivido, verlo ahora, la diferencia que tienes, que con el aparatito móvil, es que no solamente que te conectas, sino que además lo ves y le intercalas cosas y haces lo que quieras. Pues tú imagínate cómo ha corrido el tiempo y lo que nos quedará por ver. No tenemos que irnos mucho más lejos. Ahora, cuando lo del apagón, hubo gente que no aguantó el no poder estar con el móvil, estar incomunicado y no lo aguantaban. Y esto pasó hace... Vamos, que ya nos hemos demostrado nosotros mismos que somos dependientes. A ver si nos cuentan qué pasó. Porque hasta ahora nos han contado poco, ¿no? ¿Cómo fue el apagón? ¿Cuál es la teoría que cree usted? La teoría que yo creo es que saltó la palanca. Saltó la palanca y entonces se quedó a cero. Que nos dijeron rápidamente, prácticamente, bueno, rápidamente, ¿no? Al cabo de 4 o 5 horas del apagón, nos comentaron una cosa muy revolucionaria. Dice, es que de repente ha ocurrido una cosa que no había pasado nunca. Dice, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el consumo de electricidad fue a cero. Entonces, evidentemente, el consumo no puede parar a cero, porque la red eléctrica nacional es un organismo que controla por las redes eléctricas qué es lo que se está consumiendo y, por otro lado, controla lo que se está produciendo. Entonces, evidentemente, eso está todo regido con un ordenador y van adaptando el consumo a la producción. Y normalmente, evidentemente, si tú metes mucha producción cuando hay poco consumo, entonces automáticamente saltarían los plomos, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que por lo que no saben todavía cómo ha sido, al ordenador central le metieron una orden de consumo cero. Y al meter una orden de consumo cero, automáticamente se desconectaron todas las fuentes de producción, porque si no se desconectan, se funde el sistema entero. Entonces, claro, la pregunta del millón, si quién es o quién fuera el que se metió en el programa y puso el programa a cero, si en lugar de poner a cero lo pone a 100, entonces el apagón no hubiera sido 6 horas. Entonces el apagón hubiera sido mucho mayor porque se hubiera fundido todo. Ten en cuenta que cuando surge el apagón, automáticamente se desconectan todas las centrales de producción de España.
y luego hay que ponerlas una a una. Pero claro, el conectar una central a la red requiere un tiempo de ajuste, porque tienes que adaptarte a la onda en la que estás transmitiendo la electricidad. En España la electricidad son 50 hercios, o sea que tiene que ser, son 50 ciclos por segundo. Y el productor está produciendo a 50 hercios, pero tiene que estar sincronizada la onda que está ya en el suministro en la red con la onda que produce. Entonces tarda un tiempo en adaptarse. Y evidentemente no se puede conectar todo al mismo tiempo. O sea, la demora de tanto tiempo, no sé cuánto tiempo tardó en Villamartín en volverse a conectar. Un día prácticamente, 24 horas, ¿no? 24 horas tardó, pues imagínate eso. No, hasta 5:30 de la mañana. Claro, Y en otros sitios la conexión fue rápida, Entonces, evidentemente, también influyó el tema de que había conectado en ese momento, por un tema más político que práctico, una serie de centrales que son renovables, que son, por ejemplo, el viento, las eólicas y las solares. En ese momento estaban conectadas muchas. Entonces, eso dejaba la red con bastante inestabilidad, porque si se desconectan luego tienen que arrancar. Claro, lo que da mucha estabilidad a la red son las centrales nucleares, porque las centrales nucleares no se apagan y se encienden apretando un botón, tarda mucho tiempo, con lo cual entonces estas centrales están ya en pleno funcionamiento y te suministran, tienen un colchón muy grande para reparar estas cosas. Entonces, esperemos que no ocurra más. Teorías salieron y conspiraciones. Claro, un montón de conspiraciones que había. Algún día dice que el tiempo, lo dice el Quijote, dice que el tiempo que todo lo descubre, pues ya habrá un tiempo que se descubrirá. Hoy en día me parece a mí que nos tendremos que creer lo que nos digan. Averiguaremos a ver qué es lo que pasa. Don Javier, lo que ha estado comentando usted antes de proyectos que ha colaborado, que ha participado en Villamartín, lo que ha comentado de la cooperativa, tengo entendido que usted se dio los terrenos, que además ahí tiene en la figura de Ramón Orgao una gran amistad que surgió ahí, ¿no? Y ese ha sido uno de los grandes proyectos, imagino que... Hombre, sí, el tiempo ha demostrado que era más necesario. Igualmente también influyó muchísimo la elección del equipo para poder hacerlo, porque no puedo yo también arrogarme todo el atributo de haberlo fomentado solo. Fue gracias a que era un equipo de gente en ese momento que éramos jóvenes, con mucho impulso, con mucha ganas de hacer cosas, y además que había una persona que podía dedicarle tiempo a ello, y no solamente pensaba que lo podía dedicar ahí, sino que ha demostrado el tiempo y la experiencia que le ha dedicado su vida entera. Porque entonces yo estaba también con otra serie de actividades y no podía dedicarle a esto nada más que el desarrollo inicial de una idea. Pero el tema es que tienes que encontrar cuál es el gestor, el compañero, el que lo hace y el que lo hace el tema. Y en este caso hubo la enorme suerte que el que cogió también el proyecto con entusiasmo y con muchísima cabeza, siendo una persona muy responsable, muy inteligente y que lo ha hecho muy bien, pues ha convertido la cooperativa de Villamartín en un referente de las cooperativas, con las asociaciones, y entonces dentro ha contribuido a desarrollar muchísimo la agricultura. Hubo una cohesión entre todos los agricultores y luego también cooperativas para comprar, para vender, para todo, y ha sido una contribución importante a la economía de Villamartín. Ahora mismo Villamartín está despertando también desde el punto de vista industrial, porque los polígonos industriales y las ayudas que había, pues también están convirtiendo a Villamartín en una población de referencia con un gran porcentaje industrial, que es importante para consolidar un poco a que la vecindad también tenga posibilidad de desarrollar su actividad y quedarse a trabajar en el pueblo. Hombre, hay un tema también muy importante que es el hospital de Villamartín. El hecho que hubieran dejado a Villamartín con el hospital también es un tema importantísimo como centro. Y luego también pienso en la actualidad, y yo estoy contribuyendo lo que puedo, que habría que fomentar un poco el turismo, porque la agricultura es también un sector primario. La comercialización de la agricultura pues ya va siendo más desarrollada en la industria. Pero uno de los puntos que estaban un poco abandonados en el pueblo es el tema del turismo, que es el gran motor de la economía española. Porque empieza a haber buena oferta gastronómica, que es uno de los atractivos turísticos importantes. Tenemos restaurantes preciosos, buenísimos en Villamartín, y un chef extraordinario. Tenemos Alma mismo, no es que esté haciendo publicidad de Alma, pero a mí personalmente es la realidad. Personalmente me parece Viene que es gente de un fuera restaurante maravilloso.
y tiene al que llamamos Manolito Pagón, que es el que está al frente de este asunto, es una persona extraordinaria. Lo conozco ya a su padre. Cuando hablas con él, sí. Dile que no tenga miedo y que venga, que es que no quiere venir a que lo grabemos. ¿Le da vergüenza? Pues no sé si es porque le da vergüenza, porque también lleva un negocio por delante que es muy complicado. Y él mucha vergüenza no tiene, en verdad. Bueno, estás hablando del padre. No, de Manolito. Ah, no, Manolito. El padre ya en otras palabras. De Manolito. El padre es muy amigo mío. Te quiero mucho. Y además es que está muy vinculado a la familia, porque también su padre, su abuelo, habían sido administradores de mi padre, de mi abuelo y todo eso, ¿no? Pero te digo que, volviendo al tema, la oferta que hay en Villamartín gastronómica, liderada precisamente por este restaurante que tiene una fama, ya que se extiende del pueblo, de la comarca, incluso de la región, es un factor importantísimo. Yo también he querido contribuir un poco, porque tenemos aquí también, en las instalaciones de Rosalejo, una oferta gastronómica en un restaurante, en un campo de tiro, una actividad deportiva de tiro al plato, que hacemos, y eso se complementa con una oferta gastronómica, porque tenemos un restaurante que se llama La Divina de Rosalejo, ¿no? En la que estáis invitados a venir cuando queráis, ¿no? El abanico, o sea, el abanico que tenéis aquí, porque aquí tenéis muchas cosas. Claro. Alojamiento, restaurantes, sitio para celebraciones, catering propio. Sí. ¿Cuál es el abanico? O sea, todas las actividades que tenéis aquí. Pues en principio hay muchísimas actividades, pero te digo, hemos centrado mucho y hemos apostado por deportes que están empezando a estar de moda y que no había ningún viso de que se desarrollaran en el pueblo si no venías tú un poco para impulsarlos, ¿no? Me refiero principalmente a uno que está súper de moda ahora, que es el croquet. El croquet, que es una mitad billar, mitad golf, ¿no? Entonces aquí hicimos 2 campos de croquet que tenemos y entonces viene muchísima gente que viene a la zona, se hospeda en casa y viene a jugar al croquet. O sea, se quedan aquí, comen aquí, sí, porque el croquet sí, es un campo no muy grande, reducido, tiene como 100 metros por 100 metros, no creo que llegue el campo, tiene que tener un césped, eso sí, que esté muy bien cuidadito, y se juega por parejas de 2 en 2. O sea, son 4 personas estar en el campo, como el campo es grande, unos pueden jugar por la izquierda y otros pueden jugar por la derecha, pues pueden estar sobre el campo 8 personas. O sea, te quiere decir que teniendo aquí 2 campos de croquet, lo más que están en juego son 16. O sea, que en realidad estos grupos que vienen, pues a lo mejor son de 20, 30 personas, para que tienen estar todos entretenidos, ¿no? Entonces esto fue una apuesta importante que funciona muy bien. Tenemos otra oferta que no había tampoco posibilidad, era los campos de tiro al plato, tiro al plato en las 2 modalidades. El tiro al plato, que es el foso olímpico, y luego otro tiro que es muy divertido, que es más enfocado hacia cazadores, que es el recorrido de caza. El recorrido de caza es que las máquinas no tienen una trayectoria fija, como son los tiros olímpicos, que hay 6 máquinas, que cada una tiene una trayectoria determinada. Esto no, esto lo que son, hay 6 máquinas o 7 me parece, pero cada una tiene un tipo de plato distinto. Uno a lo mejor hace la simulación del conejo y va un plato que rueda por la tierra, otro parece como si fuera una perdiz que viene de frente, otro es como una tórtola que va de lado. Entonces es una modalidad muy divertida, entonces, que se llama recorrido de caza. Aparte de eso, ¿qué te voy a decir? Tenemos también así, bueno, aparte de lo de siempre, porque yo aquí venía de pequeño para montar a caballo, entonces aquí tenemos también caballos y tenemos también picaderos para poder hacer también demostraciones y para poder hacer doma o para poder hacer demostraciones de caballos, también importante. Antes tenía una ganadería de caballos árabes bastante importante y ya en realidad lo he dejado reducido solamente a caballos de silla para que monten en la familia y algún también, bueno, invitados y algún cliente que viene también a verlo. Otra cosa que también hemos hecho, pero eso sí está de moda y eso sí hay en Villamartín campos, que son campos de pádel. Hay un campo de pádel que también es un deporte que ahora hacen. ¿Se puede alquilar para venir a jugar o tiene que ser gente que se hospede? Se puede venir a alquilar. Normalmente está hecho para la gente que se hospeda en el hotel, pero indudablemente también viene mucha gente, están iluminados, mucha gente viene por la noche. Y hay algunos. Lo que pasa es que no se conoce mucho en el pueblo, pero los que lo conocen repiten siempre. Por eso le digo, porque en Villamartín hay unas pocas pistas, ahora es verdad que están haciendo más, Sí. Pero
es muy difícil poder alquilarla, porque hay tanta demanda. Tanta demanda. Entonces, como se enteren de que aquí hay una pista, él es muy aficionado a... Ah, sí, también el tema. Carlos es muy aficionado. Pues aquí tenéis las puertas abiertas para venir y aparte Ya que he los visto precios fotos. serán igual que los del pueblo. Y hay otra cosa nueva, para los que son más osados y más avanzados, que se llama el pick and ball. El pick and ball es una especie entre ping-pong y pádel, que se juega en un campo más reducido, es para gente mayor, más mayor, que está arrollando en todo, en Estados Unidos ya prácticamente la gente juega eso, no juega al pádel, y también ya en las grandes capitales la gente está jugando mucho ya al pick and ball. Es un juego para gente que te voy a decir que tiene menos posibilidades, menos ágil que lo del pádel, porque esto es como si fuera una mesa de ping-pong que está en el suelo y que te subes encima. No es como una mesa de ping-pong, es más grande, ¿no? Pero el área donde está el jugador, se juega con 4 personas, es bastante reducido. O sea, no tienes que correr como en el tenis ni como en el pádel, sino prácticamente sin moverte puedes hacer un juego divertido. Se juega con una pelota muy lenta, porque tiene de agujeros, y con una raqueta también que no tiene la potencia que tiene el juego. Que está pensado para gente que tiene a lo mejor menos movilidad o que tiene una movilidad, forma sí. física a lo mejor más... Pero es muy entretenido. O sea, imagínate, te enumera un montón de cosas. Porque entre los caballos, el tiro, el croquet, el pádel, el pick and ball, y algunos se me quedan El entero. ajedrez. El ajedrez que tiene, bueno, eso es más pacífico, ¿no? Pero yo como deporte es más... Así. Y luego también, bueno, lo que tenemos son unas piscinas que te permiten nadar, porque tenemos una piscina larga de 50 metros que te permite también el nadar sin tener que tocarte con la cabeza cuando has soltado el tiempo. Está estupendo. Y luego también, que es lo que decía antes de que saliera usted a recibirnos, que los que somos de Villamartín y venimos aquí a eventos, ¿no? Que aquí se hacen muchas bodas y muchos eventos, pues tenemos esto como normalizado. Pero cuando viene gente a esos eventos que es de fuera y no conoce esto, se quedan maravillados. Claro, pero eso es lógico. Mira, te voy a contar una anécdota muy graciosa. Yo tenía un amigo que era un artista, que está aquí, tenía mucha amistad con él porque era también un criador de caballos árabes y estaba tenía su yeguada a 15 kilómetros de Granada. Y tenía una persona que le cuidaba los caballos, se llamaba Frasquito. Este Frasquito había nacido en la finca y prácticamente no había salido de la finca nunca. Y este amigo mío, que era un artista con mucha sensibilidad, le dijo un día a Frasquito, Frasquito, tienes que salir de la finca y tienes que ir a visitar la Alhambra. Estaba a 15 kilómetros, la Alhambra, uno de los más bonitos jardines, más bonitos palacios, tiene una historia maravillosa, ¿no? Y el Frasquito no lo conocía. Entonces, este amigo mío le organizó el viaje de 15 kilómetros, fue a ver la Alhambra, y cuando volvió de la Alhambra estaba mi amigo esperando que le dijera la fascinación de lo que le había impresionado a Frasquito la Alhambra. Y Frasquito no decía nada. Y al segundo día, aguantando, mi amigo, a ver qué decía Frasquito. Y al tercer día le preguntó, ya que no se pudo aguantar, Frasquito, ¿qué te pareció la Alhambra? Y la Alhambra, y dice, una Alhambra como toda la Alhambra. Porque el tío, Frasquito, no había ido nunca a la Alhambra, pero le había visto en todos los calendarios, almanaques, fotografías que tenía ahí en la finca. Estamos habituados ya. Por eso te cuento esta anécdota, porque hay mucha gente que cuando vienen los de Villamartín, que ya han hecho varias bodas, que conocen la finca esta de aquí, pues no les sorprende, porque les parece que es normal. Pero claro, cuando viene gente de fuera, yo reconozco que aquí hay cosas que son muy especiales, muy bonitas, y la gente realmente siempre lo elogia y siempre nos hace comentarios muy favorables. Ahora, el gran proyecto que tengo aquí, que además el ayuntamiento me está ayudando muchísimo, es a lo que yo siempre he hablado con los políticos, y decir, es una pena que a pesar de que la oferta gastronómica en Villamartín está siendo extraordinaria, es que en Villamartín es un sitio de paso. Es que faltan camas. Sí, no hay Es que la gente que tiene que venir aquí a Villamartín, siendo el centro de los pueblos blancos, los pueblos blancos es icónico, lo conocen en todo el mundo, o sea, los pueblos blancos. En internet lo ven en cualquier sitio, yo creo que en alemán, en inglés, lo que sea, y siempre se centra. Bueno, pues el centro geográfico de los pueblos blancos es Villamartín. Y en Villamartín no puede la gente quedarse a dormir, porque hay una oferta muy pequeña, ahora empieza a haber un poquito más, a un cortijo que hace una oferta a través de Airbnb, ese tema. Pero faltan camas de hotel. Entonces, el proyecto es que ahora mismo tengo entre manos, con el apoyo del ayuntamiento, es transformar antiguas fábricas que tenían de espárragos, de conservas, que fueron lo que fueron el motor de la comercialización de productos del campo, trasladando de cereales puros
a un tema de horticultura, transformarlo para que puedan ser instalaciones hoteleras. Entonces, eso sería interesante si este proyecto, del que en principio no es que se me arroje el ser pionero, pero que lo estoy empezando con mucho entusiasmo, ojalá funcione bien y que copie mucha gente y que tengamos en Villamartín una oferta hotelera importante. Eso Pero ahora mismo aquí hay alojamientos ya, ¿no? Sí, aquí tenemos alojamiento, pero en principio reducido porque está como un hotel rural. Siendo eso un hotel rural, es una figura que hicieron como de apoyo y ayuda al agricultor. O sea, pero siempre hay otros planes de actuaciones más ambiciosos, que es lo que estamos ahora trabajando, para conseguir que sea realmente un centro turístico en la que puede tener más alojamiento. Es una pena, porque además es que en todos los municipios de alrededor, todos, por pequeños que sean, tienen más oferta turística de camas y de alojamiento que Villamartín. Y eso tema, vamos a hacer una llamada a los políticos para que lo remedien, para que empujen, para que ayuden a la gente, para sacar adelante este tipo de iniciativas, que por ahora, a tomar la iniciativa para hacerlas tiene que ser un romántico, porque es difícil arrancar y ser pionero de algo, pero hay que hacerlo, no queda otra. Sí, la verdad es que ahora se está llevando lo que usted ha dicho, lo de los Airbnb esto, y por ahí nos podemos escapar en que Villamartín, por ejemplo, los estudios donde nosotros grabamos es un Airbnb que entre semanas no se suele alquilar ¿Sí? y nos lo presta el dueño y grabamos allí. Entonces, claro, Villamartín es verdad que cuando viene gente a lo mejor de visita, algún amigo lo que sea, para buscar alojamiento, cuesta encontrarlo. Porque claro, un alojamiento rural como un campo que se puede alquilar, al fin y al cabo es una inversión más grande porque vayas a echar una semana o lo que sea, no es para echar una noche, 2 noches de visita. Claro, claro. Y entonces ya hay cosas que se harían. Es que no plantea nadie un viaje turístico para poder visitar una zona si no tiene resuelto el tema de dónde va a pernoctar. Entonces, para eso hay que tener una oferta. Como te digo, B&B, que además es curioso el origen de B&B, no sé si lo conoces. No. Pues fue la historia de 2 otros jóvenes en un evento que había en San Francisco, me parece que era, y no había alojamiento. Entonces, como eran expertos en el tema de Internet, pues entonces lo que vieron gente que en sus casas podía ofrecer algo, pero muy poco, y había muchos que querían ese poco y se contentaban, porque el B&B quiere decir que es colchón de aire y desayuno. Entonces, lo único que proponía el que tenía una casa pequeña decía, no, si tienes un pasillo donde puedes poner una colchoneta y le das un café por la mañana, ahí ya tienes tu cliente que te va a buscar. Y así empezaron, y yo creo que era Airbnb, me parece que vale más que Zara, no sé, es un disparate que confunde el tema. Todos estos temas ha evolucionado eso también bastante. Ha evolucionado un montón. Se ha convertido en un negocio. Y ha facilitado y ahora todos estos temas, sí. Porque antes tú imagínate, tú montas aquí en mitad del campo y te pones un cartel diciendo que se alquilan habitaciones, y aquí si no fuera por internet y por estas plataformas, pues aquí no podrías conseguir absolutamente nada. Otra manera de lo que hemos hablado antes de la evolución, el tema del apartado de hoteles, cómo ha evolucionado los Airbnb en ese servicio más te quedas a dormir y te vas. Igual que pasó con los taxis y los Uber y claro, todo esto, que las cosas van evolucionando y todos los temas hay que adaptarse a así como te comenté, que antes para pedir una conferencia con Mallorca te daban 3 días de dártela y ahora con el móvil tienes que ponerlo en modo avión para que no te molesten, ¿sabes? Pues todo eso tenemos que ir adaptando. Hombre, y luego lo que pasa que es que también habría que hacer, este pueblo tiene mucha historia. Aquí han ocurrido acontecimientos muy importantes de la historia de España. La gente en principio cada vez está muy dejando atrás la historia. Tenemos en el pueblo también gente que se ha preocupado de desempolvar viejas historias, tradiciones, leyendas, de todo. Y también hay que otra vez recuperar este relato, porque una vez que la gente viene aquí hay que tenerla entretenida. Y a la gente entretenida la cuentas siempre cuando le vas contando cosas pues que realmente son bonitas, son historias bonitas. Claro. Y sobre todo cuando además tienen un soporte histórico. Por ejemplo, yo te puedo hablar por este mismo edificio, lo puedes ver como lo hemos visto ahora, tiene unas fuentes muy agradables, tiene también unos jardines que están muy bien, pero las piedras de este edificio tienen mucha historia, ¿no? Porque aquí han ocurrido temas muy importantes. Entonces, si las pones en valor y ese relato no se olvida, cuando las enseñas también la gente viene y también es otro punto de atracción. Tú cuando vas a ver el Coliseo de Roma, lo primero que haces es que te coges un guía para que te cuente cómo fue la historia y te recrea como hace 2000 años estaban ahí funcionando los gladiadores y todo eso de aquí. Y eso
temas que también hay que hacer. Y entonces, precisamente, Villamartín, que tiene que estar orgulloso de su historia, porque aquí ha habido acontecimientos, como te digo, que han cambiado la historia de España y la historia de América. Ten en cuenta que la pérdida de las colonias americanas, en principio, se fragua en Villamartín. No, dice que es la revolución de las cabezas, mentira, es en Villamartín. En la independencia, la guerra de la independencia, sublevación contra los ejércitos napoleónicos, pues aquí también se fraguaron un montón de guerrillas y para echar al intruso, al francés, muy importantes. Y este edificio en particular sufrió muchas consecuencias. Aquí se refugiaban una partida de guerrilleros que estaban hostigando a las tropas napoleónicas, que habían hecho también barbaridades en los pueblos de alrededor, y el mariscal que estaba al mando del ejército francés sitió el cortijo, estaban los guerrilleros dentro, estaban los trabajadores dentro, y lo prendieron fuego alrededor. Esa ha sido una de las 2 o 3 destrucciones que ha tenido esta casa a lo largo de su historia, O ¿no? sea que esto ha sufrido Bueno, ha lo sufrido las suyo hasta el día de consecuencias, hoy, sí. ¿no? Viene perfectamente relatada en las memorias que está rescatando de los archivos de casa Juan Jesús Portillo. No sé si conoces, un gran amigo. Sí, claro. Un gran amigo, es una persona excelente y es un erudito y está además ahora con un bibliotecario perfecto y está desempolvando todos estos viejos legajos en los que nos están revelando toda la historia de esto. De hecho, hay un libro, que fue donde yo lo conocí a usted, que relata, bueno, pues todo lo que es la historia de la familia, la relación con Villamartín, ¿no? Claro. Ese libro, el nombre... Hombre, el nombre de ese libro es prácticamente una recopilación de esta larga saga familiar, porque claro, los orígenes de la familia Mía Girón se remontan mucho más antiguo, porque en realidad ya hay cronología que está probada que empezaron a venir desde la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, empezaron a llegar los girones que luego se implantaron aquí en Andalucía. O sea que mi familia tiene una ascendencia conocida y reconocida de muy antigua. Pero se centra este libro en 3 personajes muy curiosos, porque fue un abuelo, un hijo y un nieto, y que los 3 tuvieron actos muy importantes y de muchísima relevancia en la historia de España. Del último hablo poco, aunque es un poco el que es más conocido, pero hablo poco porque como fue el fundador de la Guardia Civil, y de la Guardia Civil ya han se hablado habló mucho tanto, de él, ¿no? pues entonces yo hablo de él hasta el 1840, que es cuando se funda la Guardia Civil, porque a partir de entonces ya hay ríos de tinta, ¿no? Pero claro, es que era muy importante todo lo que hizo él previamente, en toda esa etapa que había de las guerras de la independencia y posteriormente las guerras carlistas, de su padre, que fue un hombre de Estado impresionante, que posiblemente era el hombre que dirigía más la política internacional en la época de Fernando VII en España, era un hombre importantísimo para el tema, y luego también su padre, que también fue un hombre que tuvo muchísima relevancia en hechos históricos tan importantes como la independencia de América. O sea, tú imagínate que 3 personajes, padre, hijo y abuelo, que es raro que se sucedan así en este tema, merecían un homenaje para que la gente no los dejara en el olvido. Y de ahí entonces un libro que he titulado Los Duques de Ahumada, una familia al servicio de España. Y es verdad, o sea, ahí se demuestra todas las cosas que hicieron. Y el Rosalejo es un protagonista importante de eso, porque está en nexo de conexión, porque todos fueron propietarios y todos vivieron y todos pisotearon, pululaban por aquí. Una de las razones por las que nosotros hicimos este podcast es porque nos ofende mucho que nosotros mismos, los villamartineses, digamos que Villamartín no tiene nada. Y para que veas, ahora mismo acabo de decir que un vecino de Villamartín, fundador de la Guardia Civil, un vecino de Villamartín teniendo relevancia y tomando decisiones en la independencia de Estados Unidos, en las guerras carlistas. O sea que aquí hay... En la independencia contra Napoleón, la primera batalla que gana Napoleón los ejércitos regulares españoles es la batalla de Bailén. En la batalla de Bailén estaba el personaje este que te estoy diciendo, el segundo, el que está padre e hijo. El hijo es el que estaba al mando junto con su tío el general Castaño y fueron los que ganaron la batalla a Napoleón. Cuando Napoleón le da la noticia que esta batalla la habían perdido, como era muy soberbio, ¿sabes qué contestación dio? Bueno, primero que yo creo que al mariscal que perdió, si no lo mataron, Napoleón dijo, es que yo no puedo estar en todas partes, Como diciendo, si no yo estoy no puedo yo... estar en todas partes. Y luego, para más Sindri, lo curioso es que
el Arco del Triunfo de París, en la que están escritas todas las batallas que ganaron los ejércitos franceses, las de Napoleón, pone la batalla de Bailén como ganada por ellos. Y la batalla de Bailén les pegaron una zurra a los españoles tremenda. Esa fue, digamos, la primera, o sea, el principio del fin para ellos en España. El principio del fin, bueno, relativamente, porque después al poco tiempo hubo la batalla de Ocaña, que ya no estaba entonces. Bueno, le relevaron al general Castaño, que estaba, y esa batalla sí la perdió otra vez el ejército español, y ya vino en desbandada para acá. Entonces, pero eso lo que mejor no lo puede contar es Portillo. Si tenéis oportunidad de hablar un día con él, tenemos una pendiente también, un episodio. Sí, porque Juan Jesús, que además ha desempolvado, porque lo curioso de saber tanto de estos tres personajes que te hablo es que antes no había internet, entonces la gente se escribía cartas. Y daba la casualidad que abuelo, hijo y nieto se escribían todos los días. Primero entre ellos para contar anécdotas muy interesantes de lo que estaban viviendo y eran testigos, y otras veces pues para contar temas de correspondencia oficial del Armado, del Ejército, bueno, principalmente el Ejército, con los diferentes ministerios, ¿no? Y todo eso entonces estaba guardado. Y tuve también la suerte que sus descendientes, también predecesores míos, eso lo tenían archivado, guardadito y no lo tiraron, lo guardaron. Entonces, ahora viene Juan Jesús, abro yo los archivos para ver y empieza a descifrarlos, porque ahora mismo le doy a ti una carta del fundador de la Guardia Civil a su abuelo y te cuesta mucho trabajo leerla. Era un castellano distinto, una grafía que no la puedes leer así de corrido, y una persona como la formación que tiene de bibliófilo y archivero, Juan Jesús, lo hace de palabra, ¿no? Claro. Entonces saca a la luz un montón de cosas muy importantes. Ha pegado una trabajada importante. Y lo que le queda, ¿no? Porque él sigue ahí. Bueno, aquello yo creo que es un trabajo para toda una vida. Pero es su pasión, como quien dice, porque al final se ha gusta, centrado todo su trabajo en. Ha tenido en también su familia. algún colaborador, amigo importante, y él, por parte mía, pues siempre tiene todo el apoyo. Pero muchas veces para comprobar un poco una carta que tiene una trascendencia importante, porque a lo mejor es un hecho que en la historia de España está distorsionado, pues siempre me dice, oye, me tengo que ir al archivo de Simancas, me tengo que ir al archivo que está en cualquier sitio perdido por ahí, para comprobar cuál fue la contestación, cuál fue el hecho, todo. Por eso es importante. Por eso, en definitiva, lo que tenemos que estar en Villamartín, orgullosos de nuestra historia, orgullosos de nuestros personajes. Y el mismo orgullo que yo siento con mis predecesores deben existir entre todos los de Villamartín, porque los predecesores de ellos, aunque no lo tengan escrito, no hayan guardado el tema, fueron compañeros, colegas, partícipes de lo que hicieron ellos. O sea, que todo el tema, yo considero que estos tres personajes tienen mucho de héroes, ¿no? Bueno, pues también muchísimos antecesores de los que ahora mismo os encontráis en la calle, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, eran héroes. En la batalla de la Independencia hay descritas en estas memorias actuaciones de vecinos de Villamartín, de Puerto Serrano, absolutamente heroicos. O sea, mujeres que se enfrentaron a lo mejor con un pelotón de fusileros franceses, ¿no? Con sus niños detrás y con un cuchillo para defenderlos. Claro, la mataron, ¿no? Y luego a los niños, ¿no? Pero en fin, te ves gente... no se rindió. Pero no se rindieron, lo ves gente que era importantísima, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy orgullosos de nuestra historia. Hombre, estoy muy orgulloso, muy contento, muy agradecido a Villamartín ahora, porque han tenido la distinción de homenajear a la Guardia Civil y han dado nombre a una glorieta del nombre de Duque de Ahumada, por el fundador, no por mí, por el fundador, y luego también una avenida para la Guardia Civil. Y normalmente yo creo que era casi un poco obligado, porque en muchas calles de España, en muchas plazas, están precisamente un homenaje hecho a la Guardia Civil y a su fundador. Y aquí en Villamartín, que realmente donde el fundador tenía más vínculos y se encontraba más arraigado, entonces prácticamente era casi que le hicieran el pueblo un reconocimiento que enriquece a todos. ¿Ese día cómo se sintió usted? Pleno, totalmente, día, claro, ¿no? Orgullo. Más que nada, sí, pensando que realmente fue una iniciativa del ayuntamiento, por supuesto, correctamente en contacto con los mandos de la Guardia Civil que estaban alojados. En principio yo estaba ahí prácticamente de invitado, no fui ni promotor, ni colaborador, nada del tema. Simplemente fui un testigo más, que me sentí villamartínico y me consideré tan orgulloso estaba yo, como tenía que estar todos los que estaban ahí presenciando el desfile.
fue un acto muy emotivo, para mí y para todo el pueblo. Además, la primera vez en 181 años que sale de Cádiz ese acto, ¿no? Claro, sí, sí, O por sea que es supuesto. también signo de orgullo para nosotros. Sí, fue muy bonito también. La Guardia Civil, cuando homenajea a sus muertos, por supuesto que desgraciadamente ha habido un fallecido en estos días recientes y le están rindiendo un homenaje muy sentido a todos los guardias civiles. La Guardia Civil pone en todos sus actos mucha solemnidad. Pero eso fue una impronta que ya desde el fundador lo tuvo muy presente. El fundador de la Guardia Civil, después de haber estado en la milicia un montón de años y conocer cómo tenía que funcionar, le dedicó mucho tiempo a describir cómo tenía que ser el uniforme del cuerpo. La uniformidad del Guardia Civil para él era fundamental, porque era una especie como de imagen de un hombre bien vestido, con su uniforme bien reluciente y con sus armas bien abrillantadas, que detrás estaba un hombre con honor. Entonces, él fomentó muchísimo lo que era la forma de lo que tiene que ser un militar y, por supuesto, el fondo. Y en el fondo del militar dio una cosa importantísima, que es que hasta que él no llega y organiza este cuerpo, en los ejércitos los soldados eran un número y se contaban las bajas por números, no por soldados. Y entonces, normalmente cuando llega él hace este cuerpo de élite de la Guardia Civil y al Guardia Civil le dice que no es un número, le dice que es un hombre de honor, que él tiene honor y tiene que preservar su honor. Y por eso él pone en su cartilla, como primera divisa del Guardia Civil, pone precisamente que es el honor, la principal divisa del Guardia Civil, debe preservarlo sin mancha. Sí, que le Porque dejó- una vez perdido, no se recupera jamás. le y ancló eso- unos valores ahí desde el principio Claro, que y esos siguen hasta el día de valores hoy, ¿eh? son los que siguen todavía, porque dentro de cada Guardia Civil hay un hombre de honor que preserva esos principios y después de 180 años todavía está incólume todo el tema. ¿Le parece, don Javier, si vamos Encantado. a la Vamos estatua a que verlo tiene porque usted os allí y voy a seguimos llevar hablando allí? el homenaje que le hemos hecho Ahí está. al Pues profesor. vamos a movernos allí. Vamos para allá. Venga, pues mira, vamos a ver ahora precisamente este pequeño homenaje que hice a mi tatarabuelo, el fundador de la Guardia Civil. ¿Ves? Este es el fundador de la Guardia Civil ya en el año que él había fundado la Guardia Civil, que tenía como 45 años, a lo mejor. Y esta imagen es una réplica de la que está en el cuartel de... Mira, otra vez otro por aquí, ¿verdad? En el Museo de la Guardia Civil de Guzmán el Bueno en Madrid. ¿No? La hizo un escultor muy conocido, que tú te acuerdas de una pareja de cantantes que era Sergio Estíbaliz. No. No, pues era hace unos años era una pareja muy popular. Y Sergio era escultor. O sea, entonces este fue el que hizo era un buen escultor, aparte que era un cantante estupendo, ¿no? Entonces hizo este tema. Y entonces aquí precisamente está el homenaje que hago con sus planchas, en la que simplemente el recuerdo, que eran los nombres suyos, los títulos, el año que hace la Guardia Civil, y también alguna cita, bueno, la cita respecto a lo de la cartilla, lo que os he comentado antes, hace referencia al honor, que era muy importante, y luego después también una cita de los episodios nacionales que hizo Benito Pérez Galdós, en la que habla de que ha nacido en España un cuerpo eficaz, solvente y de larga vida, como luego se ha demostrado. Y todo esto me comentabas un poco cómo fueron los principios de la Guardia Civil. Sí, La bueno, Guardia Civil en principio fue necesaria crearla porque después de la Guerra de la Independencia, después de las guerras carlistas, había tal inseguridad en España que no se podía transitar. Entonces, Madrid estaba como aislado y para ir a Sevilla o ir a Barcelona o ir hacia Extremadura o a Galicia, había que salir prácticamente con un ejército privado, porque si no te asaltaban seguro, ¿no? Entonces había que poner orden. El orden entonces estaba confiado prácticamente al poder político casi urbano. O sea, el alcalde es el que tenía su pequeña cuadrilla y entonces tenía él la responsabilidad del orden y claro, aquello era un caos y no funcionaba. Entonces, al centralizarlo, haciendo un cuerpo que estaba también con espíritu militar, como era, estaba formado en principio por militares, y al mismo tiempo de policía, y que no dependía políticamente del político de turno, entonces le daba una estabilidad que se ha demostrado que era una fórmula muy buena, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el principal objetivo que tuvieron que hacer? Pues lo primero fue despejar las carreteras. Tenía que hacer lo que llamaban líneas seguras.
Y por eso que todavía se conserva el nombre de la Guardia Civil, que les llaman líneas a los diferentes puestos, ¿no? O salía el puesto desde Madrid a Sevilla, Barcelona y todo, y entonces los primeros servicios se establecían para garantizar que el paso de las diligencias o de los coches de caballo no fueran asaltados por cuatreros. Entonces, por eso llamaron a las esta línea. ¿Y qué efecto tuvo? Pues que tuvo no solamente que tranquilidad, seguridad y paz, sino que es que además se desarrolló mucho el comercio, que antes estaba totalmente colapsado. Claro, nadie querría comerciar con lo seguro que era. Entonces yo, para que te hagas una idea, hizo el mismo efecto la Guardia Civil en 1840 que el AVE cuando lo hicieron en el 92. El AVE en el 92 comunicó la capital con las provincias más importantes españolas y aquello fue una explosión de negocios y todo. Y la Guardia Civil también lo consiguió ese efecto cuando se hace su fundación. Es interesante que ahora mismo es el primer cuerpo de seguridad de España, pero claro, es interesante saber desde dónde proviene y Claro, por qué se fundó, ¿no? Que era claro. para proteger los caminos y... Era proteger los caminos porque había muchísimo desorden, muchísimo bandolerismo. Pero ten en cuenta que se habían deshecho ejércitos, había mucha gente armada que no tenía después de la guerra ni oficio ni beneficio, y yo creo que también el bandolero lo hacía por supervivencia, ¿no? También. Lo que pasa después de cada guerra. Las guerras son un desastre, ¿sabes? Ahora Entonces, está la ahora cosa mismo que estamos en la cosa muy fea, ¿no? fea, pues también, ¿ves? Tú imagínate la tragedia que supone el que tengas tú ya habituado a tener tu casa, tu trabajo, todo, y de repente se te queda destruido. Yo cuando veo la serie de refugiados ucranianos que vienen, te da una pena pensar que es gente que la ha perdido todo sin tener culpa ninguna, de la noche a la mañana, ¿no? Y a ver qué pasa con lo que está cayendo. Ahora están allí en Oriente Medio. Debe estar La la cosa cosa está chocha. bastante fea. Debe estar la cosa chocha. Pero en fin. Don Javier, pues por mi parte ha sido un placer estar aquí con Pues ya usted, sabes que nos que haya recibido. aquí tenéis vuestra casa siempre y ya sabes, inculca a todos los vecinos de Villamartín un espíritu patriótico y que sepan que descienden todos de grandes hombres. Yo creo que esto va a servir para que la gente conozca la figura del Duque de Ahumada, que mucho, yo me incluyo, antes de conocerle, nos lo teníamos como una persona ahí totalmente distinta, ¿no? Que va, todo lo contrario. Pues ya sabes, contar conmigo y sobre todo contar con cualquier tema que pueda impulsar alguna cosa para el desarrollo y que Villamartín se ponga en el lugar más importante de la provincia. ¿Qué es la provincia de España? Pues bueno, yo me animo también, bueno, yo me veo en la obligación de animarle a usted también a que siga haciendo proyectos y haciendo cosas distintas aquí, que mucha gente pase por aquí, por Villamartín, y conozca esto, porque aunque digamos muchas veces que no, tenemos muchas cosas que demostrar y tenemos muchas cosas que enseñar, y Villamartín tiene mucho potencial. Entonces, tú inculca a la gente de Villamartín y decirle que muchos son hijos de héroes, importantísimo, y que normalmente tiene con ellos una responsabilidad, que es precisamente honrar su memoria. Y yo intento hacerlo, y vosotros todos tenéis que hacerlo también. Pues he escuchado a don Javier esto. Pues vamos para arriba, ¿no? Vámonos para arriba, ya os despido, y contar conmigo para lo que queráis. Muy bien. Estamos precisamente ahora en lo que eran los cimientos de la Casa del Rosalejo, y es la pieza más antigua, que llamamos la bodega. Y esta tiene una larga historia. Fíjate que son todo una construcción que era típica en la zona, ¿sabes? Aquí no había la cimentación entera, y lo que tiene puesto es una fila de pilares en bóveda todo, y sobre esto está construido el edificio, la bodega. Y aquí ocurrieron hechos muy relevantes, muy importantes aquí, porque prácticamente aquí se refugiaron los guerrilleros que combatían contra el francés, y una vez descubiertos, no sabemos si los descubrieron porque los vendieron o no, o los traicionaron alguno aquí, es cuando realmente los sitiaron y los quemaron vivos prácticamente. O sea que aquí falleció un montón de gente, ¿no? Y aquí, como en todas las casas así antiguas, habrá alguna historia de fantasmas. Aquí tenemos fantasmas también. Sí, tenemos fantasma que le llaman la niña del Rosalejo. ¿También ¿Sí? habías oído tú la de No, esto? no. Ah, pues yo te la cuento. Mira, cuando hicieron, aquí como te digo, hubo un hecho muy luctuoso, que fue cuando se refugiaron todos los guerrilleros junto con los trabajadores de la finca. Guerrilleros me parece que había 80 y trabajadores de la finca puede haber 40 o 50, porque estaban justo, fue en enero, estaban recogiendo la aceituna, ¿no?
Y entonces decían que entre los trabajadores que había también había una niña pequeñita. Y luego cuando hicieron, se había quemado todo el mundo, se habían calcinado, los que habían sacado fuera los habían fusilado, y los de aquí pues tuvieron que, se habían quemado achicharrados vivos todos, ¿no? Y cuando hicieron el recuento de los cadáveres, estaban todos, pero no encontraron nunca el cadáver de la niña. Y entonces dijeron que la niña se había convertido en fantasma. Y entonces el fantasma que dice que hay en el Rosalejo. Entonces dice que algunas noches, sobre todo cuando aquí vienen niños pequeños hay que contar la historia, que algunas noches se aparece el fantasma, que es una niña, que tiene como peculiaridad que la niña, cuando la ven, no la ven de cuerpo entero, porque como hicieron varias remodelaciones y en el edificio subieron el suelo, dice que la niña camina por el suelo antiguo, y cuando ven al fantasma, que es la niña del Rosalejo, la ven solamente de rodilla para arriba. Y esa es la historia de la niña del Rosalejo, ¿sabes? Yo no sé si me la creo o no me la creo, esperemos pero que sea mentira. Es lo que cuenta la gente, ¿sabes? Pues sí, la verdad es que esto es precioso, ¿eh? Esta parte yo no había entrado nunca, pero sí, bueno, es una maravilla, es, ¿no? Es la parte esta, como te digo, la más antigua son los fundamentos del cortejo. Sí. ¿No? Pues nada, no le vamos a molestar más, le vamos a dejar descansar y lo dicho, muchísimas gracias por recibirnos por todo. Y muchísimas gracias por abrirse también a casa. Y todos, vamos a arrimar todos el hombro para hacer cosas por Villamartín, que es un pueblo muy importante. Bueno, pues hasta aquí la primera temporada de este podcast de Si la soga no se rompe, aquí en un sitio mágico en Rosalejo, la hacienda del Rosalejo, 32 episodios que nos han acompañado desde que empezamos en octubre. Y bueno, pues ya veis, esto consiste en un Macuto de cuando yo jugaba al fútbol, con 4 micros, con el móvil del Carlos, con el móvil mío. Y nada, hemos estado encantados de, como siempre digo, el único objetivo de este podcast es demostrar que Villamartín tiene mucho potencial, que tenemos mucha gente válida en Villamartín. Y para septiembre, pues continuaremos con más episodios, con más personajes y con muchas más historias para que sigáis conociéndolo todo. ¿Se rompe la soga? La soga no se va a romper, pero bueno, sí que va a traer novedades nuevas. Queremos hacer formatos nuevos, formatos distintos, cosas novedosas que también os gusten, que también os entretengan, que también os nutran. Y bueno, pues para eso ya sabéis que tenemos que avanzar un poco. Si hay alguna empresa, algún particular que quiera colaborar con nosotros, ese dinero obviamente va a ser para cámaras, para micros, para luces, que empezamos con 4 focos y nos hemos quedado con 2 porque se nos han ido rompiendo. Así que si queréis colaborar en este proyecto, estaremos encantados de que lo hagáis. Sin más, que la soga no se rompa nunca, que Villamartín siempre vaya hacia adelante y nos vemos dentro de unos meses.